Hermanos y hermanas, los medios masivos de comunicación están siendo usados en buena proporción para dar noticias muy sesgadas y están orientadas al sensacionalismo y amarillismo, transgiversan los contenidos noticiosos y cuentan verdades a medias, como lo hacen la mayoría de medios sesgados de El Salvador. Y lo peor de todo que ocurre en nuestros días, es que incluso personas pseudo-religiosas como el señor Pat Robertson, usan la religión para mezclarla con la política, en favor de ciertos sectores, como la gente neoliberal de Estados Unidos. Esto también ocurre en El Salvador, donde ciertas personas influyentes a veces hablan a favor de ciertos sectores políticos con los que se identifican y desprestigian a otros. No lo hacen de forma abierta, pero sí se les nota su sesgo político en muchas ocasiones. Una cosa es defender al pueblo y denunciar las irregularidades o errores del gobierno, y otra cosa es hablar sesgadamente a favor de Arena como hacen estas personas y critican duramente al FMLN. Ya más o menos nos imaginamos de quién podemos estar hablando. Veamos cómo la religión se mezcla con la política en Estados Unidos, en favor de ciertos sectores. Muchas connotaciones religiosas a cuestiones que históricamente no lo eran. La división entre la corriente religiosa principal y las iglesias evangélicas y fundamentalistas de Estados Unidos tuvo lugar a comienzos del siglo XX sobre este tema de la implicación política. Las iglesias evangélicas y fundamentalistas tendían a alejar a la gente de la política para salvar sus almas, pero en la última década el poder institucional está siendo canalizado por los líderes religiosos en determinada dirección para apoyar a los conservadores y especialmente a los candidatos republicanos. En los 80 eso se hizo a través de la coalición cristiana. Jerry Falwell y Pat Robertson se dedicaron a poner panfletos en los bancos de las iglesias el domingo previo a las elecciones. Estos panfletos no hacían referencia a las elecciones. Decían, estas son las posiciones de los dos candidatos, y enumeraban las más afines a sus intereses. Es muy explícito. Si tuviésemos un libro de estrategia se vería claramente. Es algo deplorable que personas que se declaran ser cristianas, como por ejemplo Pat Robertson, que a veces utilicen la religión para cuestiones políticas que no les corresponde hablar. Por ejemplo, en un programa en vivo del Club 700, Pat Robertson dijo que sería mejor que las fuerzas especiales de Estados Unidos tendieran una operación especial para matar al presidente venezolano Hugo Chávez, pues representa un peligro para Estados Unidos y que está arruinando la economía de los venezolanos, cuando la verdad es todo lo contrario. Millones de venezolanos que han sido excluidos tradicionalmente por gobiernos corruptos y lacayos de derecha, hicieron muy poco o nada por los millones de venezolanos excluidos. Y claro que como todo neoliberal tradicional, estos corruptos gobiernos anteriores al insigne Hugo Chávez, se comportan como la gente perversa, voraz, mentirosa, corrupta y evasora de impuestos de la ANEP, FUSADES, Cámara de Comercio de Luis Cardenal, etc. Pero volviendo con Pat Robertson, ¿qué les parece la declaración de este pseudo religioso y que ensucia todo el trabajo del Club 700? Muy deplorable y perversa la declaración de este señor. De seguro son pocas las manzanas podridas pseudo-religiosas como Pat Robertson, que arruinan y desacreditan el trabajo de hombres de bien del Club 700 y otros verdaderos cristianos, personas que se esfuerzan por hacer el bien. Veamos el vídeo de Pat Robertson, donde hizo estas declaraciones. Coup that overthrew him, and what did the United States State Department do about it? Virtually nothing. And as a result, within about 48 hours, that coup was broken. Chavez was back in power, but we had a chance to move in. He has destroyed the Venezuelan economy, and he's going to make that a launching pad for communist infiltration and Muslim extremism all over the continent. You know, I don't know about this doctrine of assassination, but if he thinks we're trying to assassinate him, I think we really ought to go ahead and do it. It's a whole lot cheaper than starting a war. And I don't think any oil shipments will stop, but this man is a terrific danger. This is in our sphere of influence, and we can't let this happen. We have the Monroe Doctrine. We have other doctrines that we have announced. And without question, this is a dangerous enemy to our South, controlling a huge pool of oil that could hurt us very badly.
We have the ability to take him out, and I think the time has come that we exercise that ability. We don't need another $200 billion war to get rid of one, strong-armed dictator. It's a whole lot easier to have some of the covert operatives do the job and then get it over with. Pero este no es el único caso. Ya personas como el pastor Sergio Solorzano de la iglesia Elim, fue expulsado de su iglesia por haber caído en una relación de concubinato con una joven de esa iglesia y estando ya casado. También tenemos al pastor Edgar López Beltrán, que es respetable su obra, pero ya ha sido arrestado varias veces, la más reciente es cuando fue arrestado en Estados Unidos y posteriormente fue liberado. También tenemos los casos de sacerdotes que no se quedan atrás, que han caído en concubinato con mujeres, que han sido conduciendo en evidente estado de ebriedad como el más reciente caso, etc. Estos fenómenos de figuras religiosas que han cometido graves errores, no solo ha ocurrido en el cristianismo, también ha ocurrido entre los musulmanes y otras religiones. Nuestra relación especial debe ser entre Dios y la persona. Es decir, una relación directa de cada persona con Dios. Y no es cierto que todos los comunistas o socialistas sean ateos, habemos muchos y me incluyo, que tenemos una forma de pensar más socialista, más humanitaria, más justa y equitativa en la repartición de la riqueza. Si hasta el mismo Jesucristo dijo en Mateo 19:24 es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que el que un rico entre en el reino de los cielos. Es algo muy cierto, y en especial para la burguesía de El Salvador, que solo piensan en sus mezquinos intereses y nada más, que durante 20 largos años de sus corruptos gobiernos de arena, se estuvieron enriqueciéndose, evadiendo impuestos, repitiendo su desgastado discurso mediático de la teoría perversa del rebalse. Pero, regresemos a los medios masivos de comunicación sesgados y poco o nada imparciales de El Salvador. Estos medios son la maquinaria mediática de la burguesía voraz y su partido Arena, para divulgar solo las noticias que a ellos les conviene, porque nunca divulgan noticias como por ejemplo, que si Venezuela actualmente es un país destruido económicamente por Hugo Chávez, como ellos pregonan en su perverso y mentiroso discurso mediático. ¿Cómo es posible que Venezuela haya pagado toda su deuda externa al Banco Mundial y al Fondo Monetario Internacional? ¿Cómo es posible eso? Y no es algo que pasó ayer o la semana pasada o el año pasado, eso ocurrió en el 2007. A ver que me expliquen eso toda la camándula de pseudo-editorialistas y pseudo-analistas como Luis Gómez Zárate, Alfredo Mena Lagos, Paolo Lubers, Rafael Castellanos, Lafid Fernández, Facundo Guardado, Giovanni Galeas, Roberto Cañas, Sandra de Barraza, etc. Que por favor me expliquen cómo una nación acabada económicamente como Venezuela, a causa del presidente Chávez como ellos mentirosamente afirman, es independiente tecnológicamente y tiene ya varios satélites de comunicación en órbitas geoestacionarias y móviles, y le prestan servicios de telefonía, internet, y otros servicios a millones de venezolanos que antes estaban excluidos por la burguesía voraz de Venezuela. Que me hagan el favor de explicarme estos mentirosos pseudoanalistas y pseudoeditorialistas y también los medios sesgados que los apoyan. No tienen argumentos, ya cada vez más gente se está dando cuenta de todas sus mentiras. El presidente Hugo Chávez ha sido una bendición para millones de venezolanos y mandó un fraternal saludo a nuestro país El Salvador, y estos medios de comunicación sesgados nunca nos lo dijeron, pero veámoslo a continuación. A tu sombrero azul, como recuerdo ese gran combatiente que fue Chafik Handal. Chafik Handal, desde aquí te recordamos, Chafik, tu nobleza, tu gran corazón. Chafik Handal, líder de los movimientos de liberación del Salvador. Se está dando una gran batalla en El Salvador. Por cierto que Fidel me escribió de nuevo, son las cartas de Fidel. Querido Hugo, esto es fecha marzo 13, antier, me llegó ayer esta carta.
y habla de unos cables que trataron el tema de las elecciones en El Salvador, de hoy. ¿Ve? Y entonces aquí dice una de ellas, dice Fidel, la AFP, esa es la France Press, ¿no? Agencia France Press. Dice Fidel aquí, me manda unos cables, una cita de cable. Hasta el último momento la derecha, consciente de que por primera vez en los últimos 20 años puede perder el poder, ha seguido al pie de la letra su lema de campaña: vamos con todo. Vamos con todo. El lema de la derecha ya. Y no ha dudado en enarbolar el factor del miedo a un gobierno de izquierda. Quieren meterle miedo al pueblo. Sigo aquí leyendo de la carta de Fidel, que cita a la AFP. Para los estrategas de la campaña de Ávila, Ávila es el candidato a la derecha, una victoria del FMLN el domingo, hoy, abriría la puerta al socialismo del siglo XXI, que preconiza el presidente venezolano Hugo Chávez, como ha ocurrido en la Nicaragua de Daniel Ortega, en la Bolivia de Evo Morales, y de forma mitigada, dice el cable, en la Honduras de Manuel Zelaya. Más adelante sigue diciendo el cable, tan presente ha estado Chávez en la campaña de Arena, que la ha llevado a decir al expresidente de la Corte de Justicia, Domingo Méndez, que en El Salvador había 3 candidatos por la competencia presidencial. Yo hasta hoy jamás había comentado el tema de las elecciones en El Salvador, pero allá me tienen como tercer candidato. Es una cosa absurda y estúpida de las derechas de este continente, que tratan de usarme a mí para meterle miedo a los pueblos. En Panamá hay ahorita campaña electoral también igualito. La derecha panameña utilizando a Chávez como el lobo feroz que viene, que si gana la izquierda, entonces vendrá Chávez aquí a adueñarse de Panamá o del Salvador, y vendrá el comunismo, y detrás Fidel Castro y Raúl Castro. Tratan de meterle miedo a los pueblos, pero no se dan cuenta que los pueblos han despertado. Ya no son los pueblos manipulables de hace 10 o 20 o 30 años atrás, cuando la derecha dominaba todo este continente y además de manera indigna se arrodillaron a los mandatos de Estados Unidos, del imperio norteamericano. Yo le deseo lo mejor al pueblo salvadoreño, y bueno, el pueblo salvadoreño sabrá a quién elegir presidente hoy. Estaremos pendientes. Nosotros, bueno, apoyaremos siempre al Salvador, y sea quien sea el presidente electo hoy, estamos dispuestos a incrementar nuestras relaciones políticas, económicas, etcétera, bueno, con el nuevo gobierno salvadoreño. Con el actual no ha sido posible. ¿Por qué? Porque lo presionan desde arriba, desde Washington, que no quieren a Chávez allá, que no acepten a Chávez, que no inviten a Chávez. Cuidado, le meten miedo a presidentes, le meten miedo a las sociedades, utilizando la televisión que manejan, los periódicos. Pero bueno, vamos a esperar esta noche a ver qué pasa en El Salvador. Recuerdo la canción de Ali Primera, y aquellos versos: al verde que yo le canto es al color de tus maizales, no al verde de las boinas de matanzas tropicales, las que fueron al Vietnam a quemar los arrozales, y hoy andan por estos pueblos como andar por sus corrales. Dale, salvadoreño, dale, que no hay pájaro pequeño, dale, que después de alzar el vuelo, dale, se detenga en su volar. ¡Viva El Salvador! La tierra de Farabundo Martí. ¡Viva Farabundo Martí! Farabundo, Farabundo, bundo, bundo. Farabundo, Farabundo es de la corriente de Bolívar, de Sandino, de Martí, de los grandes luchadores y forjadores de patria. Gracias, Fidel, por tus cartas.
Veamos también un fragmento de otra noticia que estos medios mentirosos y sesgados nunca han querido comunicar al pueblo salvadoreño. Venezuela en su carrera aeroespacial. La puesta en órbita del satélite Miranda aportará numerosos beneficios apalancando nuestra verdadera independencia. Se trata de un equipo destinado a la percepción remota, permitiéndonos disponer de datos e imágenes de gran utilidad para la planificación y monitoreo de distintas áreas, principalmente en el territorio nacional. El pasado 26 de mayo del año 2011, el Ministerio del Poder Popular para la Ciencia, Tecnología e Industrias Intermedias suscribió un contrato con la Corporación Industrial Gran Muralla China, orientado a la construcción y puesta en órbita de la plataforma satelital Miranda. Tres etapas contempla el programa espacial BRSS-1. 1. El diseño, construcción, verificación, lanzamiento y entrega en órbita del satélite Miranda. La construcción del sistema de control terrestre. La construcción del sistema de aplicaciones terrestres, así como el plan de formación y capacitación del talento humano. Ese diagnóstico inicial generado por todas las necesidades y por todos los análisis que se hace en el país, se vinculó con las políticas y las estrategias que tiene el Estado, el desarrollo de la agricultura, el desarrollo de la vivienda, la planificación urbanística. Es importante pues tener conocimiento pleno del territorio de un país. En el caso del satélite de observación, la carga útil, lo que justifica el para qué yo lo envío al espacio, son las cámaras que me van a generar las imágenes que contienen información de todo el territorio nacional. Con un peso de 880 kilogramos, el satélite Miranda tendrá una altura orbital de 639,54 kilómetros, siendo por ello considerado un satélite de órbita baja, cuyo desplazamiento estará sincronizado con el movimiento aparente del Sol. De esta forma se garantiza su paso a la misma hora solar por un mismo lugar. Su carga útil la comprenden cámaras, telescopios, detectores sensibles a fenómenos atmosféricos, antenas, amplificadores, entre otros. Dos pares de cámaras que tienen funciones pancromáticas y multiespectrales, ¿no? No solamente podemos ver en blanco y negro con una alta resolución, sino también que en mediana resolución y en un poco menos mediana resolución en las 4 bandas espectrales como son el rojo, verde, azul e infrarrojo cercano. La estación terrena de control principal del satélite Miranda estará ubicada en la base aeroespacial Manuel Ríos Mamari en el estado Guárico. Los datos satelitales adquiridos allí serán procesados inicialmente para luego ser transmitidos mediante fibra óptica hasta el sistema de aplicaciones terrestres que se ubicará en la base aérea Generalísimo Francisco de Miranda en Caracas. Una vez analizados e interpretados los datos generados, se logrará una mejor comprensión de los diferentes eventos que se generen en el territorio nacional y a la vez implementar acciones efectivas para solucionar la problemática identificada. Así especialistas como por ejemplo en el campo sismológico pudieran aprovechar datos que pueden generarles a ellos ciertos mecanismos de predicción en términos de movimientos telúricos, etc. El uso de los dispositivos espaciales viendo que giran alrededor de la Tierra, pues generan alrededor del territorio, todo el planeta, de todos los países, información muy importante para el beneficio de la humanidad, para el cual está conceptualizado el desarrollo espacial. Teniendo un satélite nuestro propiamente, cuyo control lo ejecutan venezolanos desde un centro de control en Venezuela, tendremos la posibilidad de obtener imágenes el mismo día, con una diferencia de algunas horas de cualquier eventualidad que se pueda observar desde el espacio. No solamente también es para desastres, es para monitorizar desastres, para ver también el estado de la vegetación, el estado de los cultivos, quizás ayudarnos también en la industria petrolera para la protección del petróleo, digamos también puede utilizarse para monitorizar la construcción de obras civiles, de casas, de edificios. Por ejemplo, para la Gran Misión Vivienda de Venezuela podría ser un gran apoyo. No solamente nos lleva a la independencia tecnológica, sino que también nos sirve, o su función principal es en la administración del territorio venezolano, nos sirve también para la detección de desastres del medio ambiente, planificación urbana,
y investigaciones y uso de recursos pueden ser minerales. Por ejemplo, para el proyecto que tenemos en la faja petrolífera del Orinoco es muy, muy importante, va a ser de muy buen uso. Adicionalmente, la información proporcionada por el satélite promoverá el fortalecimiento de los sistemas de gestión ambiental del país para delimitar suelos y zonas de refugios de fauna silvestres, asimismo delimitar zonas con potencial económico, reservorios pesqueros, reservas de biosfera marina, reservas petroleras costa afuera, además de otros minerales. Igualmente, permitirá determinar las actividades que puedan afectar las áreas bajo el régimen de administración especial, desarrollar aplicaciones científicas para la estimación de cosechas, desarrollo del sector pecuario, identificación y aprovechamiento de áreas con potencialidades forestales. En materia de salud, mejorar las políticas de este sector con mayor énfasis en las zonas más alejadas del país, así como planificación de nuevas estructuras hospitalarias. Además de ello, disposición de una base cartográfica actualizada, resguardo de zonas fronterizas, monitoreo y control de minería ilegal y cultivos ilícitos, entre otros. La capacitación es otro de los elementos que contempla la política exterior del gobierno bolivariano. En el diseño, construcción y control del satélite Miranda quedan evidenciados. Al regreso conoceremos a los profesionales que hacen realidad este proyecto. En resumen, hermanos y hermanas, hay que tomar algo de tiempo para informarse con medios alternativos de información más imparciales y serios, y está bien consultar los medios sesgados, pero no creerse todo lo que allí se dice, pues cuentan muchas medias verdades, transgiversan las noticias y a veces dicen mentiras.